Hola, yo soy José Fernando Patiño, creador y director del podcast Sin Reserva, El viaje al niño que fuimos. Estuve en este podcast creciendo con Celia, identificando en qué momento supuestamente dejamos de ser niños para convertirnos en ese adulto exterior funcional que la gente y la sociedad necesita. Entonces, pues en este podcast conecté con ese niño que fui de una manera impresionante. Hoy sé, gracias también a Celia, y gracias a mi terapia, que cada uno anda por la vida simplemente utilizando las cositas que puede tener en la mochila. Sé que muchas de las personas que van a ver este podcast se van a identificar conmigo, se van a identificar con la necesidad de conectar con la infancia para sanar, pero sobre todo van a abrir la puerta a poder tomar terapia y a ser valientes de una vez por todas y a que alguien por fin les encienda la luz en el camino. Esto es Creciendo, un recorrido por las espirales de la vida, el podcast de Celia, para crecer, para sanar. Pues es que puede sonar pretencioso lo que yo quiero dejar en este mundo. Hay algo de una frase que me quedó muchísimo y es el olvido que seremos. En últimas, va a llegar un momento en donde nadie te va a recordar. Y si tú vives la vida porque otros te recuerden, porque dejes algo en otros, muchas veces ese camino pues puede ser contradictorio con tu propia vida. ¿Por qué? En ese sentido podrías dejar de vivir tu propia vida por intentar dejar una huella o una marca. Me parece demasiado que dejes actuar el ego en esa parte. Entonces, más que qué quiere José dejar o qué huella quiere dejar, al menos en mis hijos, que serían las primeras personas que podrían recordarme y que espero que así sea, es la imagen de un buen padre, de un hombre que lo dio todo por hacerlos felices, de un hombre que dio ejemplo de cómo buscar siempre ser feliz y conectar con esa necesidad de la calma, de estar bien, y que ellos recuerden a este padre como un lugar seguro, como un ser humano que les dio las herramientas que pudo para cargar en su mochila, porque todos cuando crecemos empezamos a cargar cosas en nuestra mochila. Y esa mochila pues nos va a servir cuando crecemos de cómo reaccionamos, cómo nos relacionamos, cómo miramos el mundo. Y yo aspiro al menos que cuando ellos miren esa mochila, si ya no estoy o si estoy viejo, recuerden lo que les dejé a través del ejemplo. Más de lo que les dije, más de la narrativa que pude haber utilizado para que ellos se comportaran bien, para que fueran unos buenos seres humanos, es el ejemplo que pude haberles dado. Y todos los días me preocupo por eso. Digamos que intento vivir al 100 en ese tema, y para vivir al 100, pues uno debe reconocer y abrazar los momentos de vulnerabilidad, los momentos de tristeza, los momentos en donde no estás arriba, sino que tal vez te puedas sentir abajo, y reconocer que vas a pasar por esos valles, pero que gracias a tu impulso, a tu perseverancia, a tu disciplina, a tu constancia y sobre todo a la humildad y al amor que tengas por lo que quieras hacer, pues puedas salir adelante. Eso quisiera que al menos mis hijos se llevaran de mí. Yo siento que como papá me da miedo muchísimas cosas. Primero, no lograr sanar el hijo que fui. Porque si no sano el hijo que fui, es imposible ser la mejor versión para mis hijos. Yo tengo un podcast que se llama Sin Reserva, en donde me siento con el niño interior de figuras públicas para descubrir qué tanto tienen hoy de ese niño que fueron y el impacto de la infancia en su vida. Y lo que he descubierto es que a todos esos primeros 7 años de vida nos marca para siempre. Algunos en un grado de conciencia tal vez no elevado, no lo pueden reconocer. Muchos dicen, no, a mí mi infancia no me marcó para nada, no tengo heridas. Y otros empezamos a comprender que para poder ser buenos padres,
pues debemos ir para atrás incluso para tomar impulso. Porque cuando tú te vas para atrás a tu infancia y empiezas a resignificar momentos complejos de la infancia, es cuando tú realmente puedes continuar tu vida, dejando esas cargas atrás, dejando eso a veces, esos pesos que llevamos encima que a veces no son tuyos, sino son herencias de nuestros padres, de nuestros abuelos, de cosas que les dijeron también a ellos de sus propias mochilas. Entonces empieza uno a cargar con cosas y solamente pienso yo cuando uno llega y sí siento, y lo siento hoy, que ya voy para los 41, y es que a esta edad uno sí empieza a darse cuenta a sentir que la vida que ha vivido se puede transformar, o a sentir que la vida que ha vivido tal vez no fue lo que uno quisiera haber vivido. Y ya no eres culpable, pero eres responsable de hacerlo. Y te vuelves responsable, y cuando te vuelves responsable, pues te vuelves responsable de no puedo con esto, y aceptar que necesitas ayuda. Aceptar que un tercero profesional pueda levantarte y darte la mano. A veces buscamos esa ayuda en los padres, en los amigos, pero descubrimos que cada uno tiene su propia mochila y su propia versión de cómo podrían ser mejor las cosas. Y nos damos cuenta que cada uno con ese sesgo que tiene, con esas máscaras, pues nos va dando consejos que uno puede ir tomando y tal vez se pueda sentir alivianado, pero no a largo plazo. Solamente los profesionales pueden ayudarnos a salir adelante. Entonces, pues pienso que el impacto de la infancia nos va a acompañar para toda la vida. Y si realmente somos objetivos y queremos continuar sin esas expectativas del pasado de muchos, sino con nuestras propias herramientas, mirando esa mochila y diciendo, bueno, esto que me enseñaron tal vez hoy no lo creo. Y si lo volteo y es al revés, si por ejemplo a ti te enseñaron que a las mujeres se les pega porque tal vez viste eso en tu casa y tú lo volteas y dices, no, nunca más les voy a pegar. O simplemente te das cuenta que cargas con esa mochila, que cargas con esa información en la mochila y dices, ok, vengo haciendo esto, pensando esto, que hoy no me pertenece. Entonces, esto de la mochila lo voy a descartar. Y empiezas a tomar mejores decisiones para la vida. Hay muchas caídas y uno a veces como que las transita con eso que viene grabado en la cabeza. Tú puedes, siempre si te caes vuelve y te levántate. Pero a veces eso que está en tu cerebro, ese discurso que tú te dices no te sirve. Entonces tú, si me dijeron que me caí, me volví a levantar fácilmente. Una de las caídas más fuertes fue en mi niñez, que marcó por supuesto mi vida adulta. Y fue la separación de mis papás. Haciendo mi podcast me he dado cuenta que gran parte de mi generación, sus papás están separados. En diferentes momentos de sus vidas se fueron separando, generalmente en la infancia. Y hoy que soy papá, entiendo tal vez por qué ocurre en la infancia, y es porque a esas personas que se convirtieron en padres comienza una responsabilidad enorme, una carga enorme de saber que esas criaturas que tienes en el hogar dependen de ti. Entonces es cuando tú, dicen muchos expertos, que revives las heridas de la infancia. Porque estás criando a alguien supremamente vulnerable que necesita sí o sí de ti y que tú empiezas a esculcar las herramientas para convertirte en esa mejor versión para él, porque ya sabes que no es solamente tu vida, sino que lo que hagas va a impactar directamente en esa nueva vida. Entonces, algo que a mí me marcó definitivamente esa caída fue la separación de mis papás. Yo he contado que estaba en una fiesta infantil. Cuando llegó mi padre por mí, me dijo que mi madre se había ido de la casa. Yo pensé que se había ido de paseo, pero realmente se había ido de la casa. Y cuando tú tienes 8 años, pues no comprendes tanto el por qué las personas que más admiras, que más amas, toman distancia, se van del hogar, otra queda, pero queda un vacío enorme.
Y un vacío que ni siquiera siento que esas mismas personas que quedan ahí pueden llenarlo por más que hagan lo que hagan. Y ese es un vacío que te marca para siempre. Por más que veas la vida diferente, por más que crezcas, ese momento de la vida va a llegar siempre en algunos momentos de tu vida adulta, en ese adulto exterior en el que te convertiste, porque yo soy y estoy convencido que siempre cargamos a ese niño interior hasta el día en que nos vamos a morir. Yo digo que uno no está creciendo, sino está enniñeciendo. Y me gusta ese concepto porque pensar que estamos envejeciendo, y si lo vemos en la parte del cuerpo y la motricidad, estamos volviendo a ser niños. Pero si lo vemos en los pensamientos, volvemos a abrazar esa vulnerabilidad, volvemos a consentir tal vez esos pequeños momentos de la vida. Esas cosas simples vuelven a tomar un valor enorme cuando estamos creciendo. Y entonces ese momento que tal vez fue una caída en el pasado, cuando tú te das cuenta en tu presente, en tu vida adulta, que ese fue un momento de vacío profundo en tu interior y que todavía lo cargas, por más que muchas personas digan, a mí me pegaron, pero eso no me hizo daño, aquí estoy. Es más, gracias a eso es que soy. Pero cuando tú realmente haces una terapia profunda y empiezas a conocer realmente por qué actúas como actúas, por qué te relacionas como te relacionas, empiezas a encontrar algunos patrones que sientes que no están bien. Y empiezas a identificar que esas caídas de la infancia pues te marcaron toda la vida. Entonces, si estamos enniñeciendo, qué bonito pensar que todos estamos enniñeciendo, que estamos volviendo a sentirnos vulnerables y que estamos volviendo a ver la vida con esa simplicidad que la vio un niño. Esas caídas, cuando tú empiezas a verlas desde la simplicidad que la vio un niño, es simplemente en serio, te caes, lloras un poquito, lo necesitas y sigues. Siento que mis hijos hoy son amigos del niño que guardo. Son compinches, son cómplices. Y me ven así, ¿sabes? Yo no siento que me vean como ese adulto exterior que quiere controlarlo todo. Y me siento orgulloso de poder decir que me ven como un niño más. Y cuando jugamos en serio me siento demasiado feliz. Conectar con la infancia de ellos y conectar con esa infancia que aún llevo, me lleva a sentirme poderoso. Como cuando uno es niño y siente como ese superpoder de su superhéroe. Así me siento cuando comparto con ellos y cuando me dicen que si ven este podcast se dan cuenta, yo no soy el mejor futbolista del mundo. Me falta mucho. Y de hecho ustedes llegaron a enseñarme el fútbol porque yo en mi niñez el fútbol no era. Para mí lo más importante, y por eso me acompaña esta guitarra, siempre fue el arte, la música. Yo me ganaba todos los concursos de baile, los de canto. Siempre estuve y recuerdo estar en una tarima y sentir esa sensación enorme de sentirme visto. Hace poco estuve en una terapia en donde me dijeron que conforme fui creciendo después de los 8 años, quería sentirme más visto. Quería que más personas me vieran, pero sobre todo y ante todo que esa imagen llegara a mi mamá. Porque cuando se fue y ese vacío enorme, empecé a sentir la necesidad de llamar su atención. Entonces hoy que estoy con ellos y que me siento presente estando con ellos, siento que estoy devolviéndoles tal vez algo que yo hubiera querido tener en su infancia. Hay gente que dice que nadie nos enseña a ser papás.
Y en parte es cierto y en parte no. Yo hoy estoy convencido que las instrucciones vienen en el niño que fuiste. Entonces, si tú te conviertes en padre o en madre, qué bonito que conectes con esa infancia que tuviste. Porque en ella vienen muchas instrucciones, muchas cosas de la mochila que te van a decir realmente cuál puede ser el mejor rumbo para ejercer ese rol. Porque ya sabes qué no te gustó de tu infancia, porque ya sabes qué te hizo genuinamente feliz, porque ya sabes qué te dolió profundamente, porque ya sabes qué te dio miedo. Y tal vez entonces puedes resignificar todo eso para ofrecerle esa mejor infancia posible a tus hijos. Ojo, a todos los que son papás gatunos y perrunos, eso está perfecto. Pero ya ustedes también pasaron por la infancia y saben qué es eso. Entonces, cuando se topen con un niño, también tienen esa labor urgente de ofrecerles la mejor infancia posible si queremos cambiar el mundo, si queremos cambiar la sociedad. No hay de otra. Esos niños que están creciendo tienen que tener una mejor infancia para que cuando crezcan no estén sanando tanto ese niño interior, no estén con esos vacíos, no estén con esas ausencias, no estén con problemas fuertes de salud mental, de salud emocional, inseguros de sí mismos. Entonces, ustedes también pueden ofrecer esa mejor infancia posible, ya que todos nos quejamos de la sociedad en la que vivimos. Podemos empezar desde ahí, ofreciendo la mejor infancia posible a quienes están creciendo. Y a veces pensamos que con la mochila que tenemos, la mejor infancia posible es... Incluso hay gente todavía que piensa que dándoles golpes es la manera mejor de criar. Que la letra con sangre realmente entra. Pero si tú mismo fuiste víctima de esos padres con esas herramientas, ojo que no los quiero culpar porque eran las herramientas que tenían y estoy seguro que hacían lo mejor que podían con lo que tenían. Si tienes que darte cuenta en algún momento que eso te hace ver el mundo hostil, te hace ver el mundo diferente. Esa manera violenta en la que te criaron no debería ser y no se merecen los niños que están creciendo esas mismas maneras. Y sé que lo puedes hacer diferente. A mí me ayuda muchísimo en la parte espiritual conectarme con la naturaleza. Estar en silencio debajo de un árbol, sintiendo la brisa, cerrando los ojos, agradeciéndole a Dios por cada cosa que tengo, así sea mínima o simple, agradeciendo por el agua que me tomé, por poderme levantarme, agradecerle a Dios por los latidos de mi corazón. Fíjate que cuando yo era niño, yo sufría de algo que se llamaba taquicardia, ya no lo tengo, pero se llama taquicardia supraventricular. Entonces, cada vez que yo corría o hacía ejercicio, me daba taquicardia. Y la taquicardia es cuando el corazón se acelera tanto que recuerdo, si no estoy mal, que llegaba a 220 latidos por minuto. Y en algún momento alguien, yo no recuerdo quién en mi infancia, me dijo que uno venía con los latidos contados. Eso me marcó de una manera increíble mi vida porque empecé a sentir que no podía hacer ejercicio porque lo que las otras personas pensaban que era saludable, yo pensaba que tenían mis latidos contados y que ya había latido tanto que debía conservar más mi quietud. Y eso me convirtió en una persona, para los ojos de muchas personas, perezosa, que no le gustaba hacer deporte, pese a que me ganaba en el colegio las pruebas de atletismo y la daba toda, pero yo sabía, o por lo menos eso pensaba, que tenía mis latidos contados. En el 2000 me hicieron una cirugía, un cateterismo con ablación, que lograron controlarme mis latidos. Y hace muy poco estuve en un retiro que me dio una herramienta enorme para conectarme con lo espiritual. Y es que ya había tenido diferentes momentos que no me habían gustado, porque había tocado diferentes templos
diferentes religiones que no las voy a nombrar por respeto. Yo fui bautizado bajo la religión católica, hice mi primera comunión, no hice mi confirmación. Y es que tuve diferentes momentos que no me gustaron cuando busqué, digamos, esa espiritualidad en un templo, en una congregación. Busqué congregarme de alguna otra manera y no sentí que pertenecía en ningún momento. Entonces, cuando iba a uno, pasó algo que yo decía, no puede ser que la persona líder de esta iglesia esté hablando así de las personas más necesitadas. Luego no puede ser que Dios, que sea un mercadeo increíble y una comercialización de la creencia, que yo no puedo con eso, de aquí no vengo. Y empecé a aislarme de congregarme, pero siempre por las noches me encontraba con mi Dios agradeciéndole, pidiéndole por el día siguiente. Y eso les he inculcado a mis hijos, como esa conexión siempre por la noche con algo más grande que lo que podemos ver, que lo que podemos sentir. Entonces mi conexión siempre es o en la naturaleza, cerrando los ojos agradeciéndole a Dios, o en la noche, cerrando los ojos haciendo lo mismo. Y hace poco te decía que en un retiro comprendí y me dijeron algo que resonó muchísimo conmigo. Y es que Dios es un gran mar, es un gran océano. Y entonces ese gran océano tiene unas goticas. Y esas gotas, para poder bajar a la tierra, es como nosotros para poder ir a la luna, necesitamos una escafandra para poder sobrevivir. Las gotas de Dios, que en últimas es Dios por sí mismo, porque una gota de mar es mar, bajan a la tierra y eligen un cuerpo que es la escafandra en donde van a vivir diferentes experiencias. Esa alma, esa gota, va a vivir diferentes experiencias que tiene que vivir, que ya sabe en dónde las va a vivir, cuáles van a ser esos padres de esa gota que le van a proporcionar los retos y los obstáculos para poder crecer de alguna otra manera. Y entonces bajan, llegan a un cuerpo, nace ese cuerpo y empieza el mundo, el universo, a ponerle como diferentes etiquetas, entre ellas el nombre. Para poder diferenciar un cuerpo del otro, lo primero que hacen es, tú te vas a llamar Mateo, tú te vas a llamar José, tú te vas a llamar Andrés. Pero en últimas, eso ya es una etiqueta. Y tú vas a ser de la religión católica o cristiana y tus ideales van a ser, nosotros siempre trabajamos porque el trabajo es tal cosa, y empiezan a meterte creencias, valores, etcétera, a esa gran gota. Pero esa gota ya sabía que vino. Entonces a los 7 años, cuando nace el ego, que no es más que un instinto de supervivencia, ese ego lo que quiere es, por supuesto, protegerte, pero te protege tanto que no te permite vivir. Y la gota, que en últimas también es Dios dentro de uno y es la intuición, ya sabe que tiene que vivir. Y si tú no te das cuenta, porque uno lo siente, por ejemplo, estás en un trabajo y sientes que ya no encajas ahí, la gota te está diciendo constantemente, no, esto es muy duro, yo no me levanto y qué pereza levantarme, ir a ese trabajo. La gota hace rato te está diciendo que ahí no vas más. Y tú no escuchas, no tomas decisiones por ti mismo porque el ego te dice, no te puedes ir porque ahí estás bien y quién sabe afuera. Quién sabe si consigas lograr ser lo que quieres ser afuera. Es mejor lo que ya está aquí en el bolsillo, lo que tienes en el presupuesto. No te arriesgues. Y la gota dice no. Y si tú no tomas decisiones, pues entonces logra que otras gotas, que puede ser tu jefe, un día amaneció de malas pulgas y te echa y tú sientes que te debe, que esa empresa te debe o que eso te deben porque tú hiciste lo que tenías que hacer y porque es imposible que no hayan visto tu trabajo. Esa gota sabe que tiene que salir de ahí. Y después de que salgas de ahí te vas a dar cuenta por qué saliste de ahí de la manera en que saliste. Entonces, hoy en día, la espiritualidad la vivo con que yo tengo a Dios dentro de mí, Él es mi guía y tiene el timón.
Cuando yo creo en eso y le doy el poder a esa gota, que es la intuición también, pues yo simplemente me dejo llevar, haciendo lo que tengo que hacer, pero conectando muchísimo con mi gota, con esa guía. Y esto es gracias a la Semana del Dragón, que me convirtió en un dragón y hoy sé que tengo mi gotica y que esa gota me va a llevar a donde tenga que ir. Por más de que yo ponga resistencia, por más de que mi ego no quiera, por más de que mi cuerpo se resista, mi gota va a hacer lo que tenga que hacer en esta tierra. Bueno, la guitarra es la conexión desde siempre con la música. Desde que tengo uso de razón, si cierro los ojos en este momento, escucho a mi papá tocar guitarra en la casa. Sentarme en sus piernas y yo intentar también charasquear la guitarra. Escuchar mucha música colombiana, pasillos, bambucos. Recuerdo a mi papá tocar la guitarra y yo acompañarlo cantando canciones colombianas. Y hacer mis primeros shows cuando era niño en medio de los amigos de mi padre, la familia. Mi papá tocaba y yo cantaba. Mi papá siempre me expuso de una buena manera. Me animó, me motivó. Mi mamá también le gustaba muchísimo la música y me cargaba y bailaba conmigo. Todos los domingos era de música alta y bailar. Entonces la música por ambas partes me llegaba como una información de alegría, de felicidad, de gozo. Íbamos muchísimo a el Festival Mono Núñez, que es un festival de música colombiana en Ginebra Valle. Entonces me acuerdo muchísimo de estar como entre las ventas de instrumentos y querer la guitarra y querer una tambora y querer un xilófono y quererlo todo. O sea, y mis papás me apoyaban muchísimo en eso. Entonces yo en mi casa tenía muchísimos instrumentos de percusión, chiquitos, grandes, en fin. Y me acuerdo también muchísimo mi papá tocar las cucharas. Mi papá donde iba pedía las cucharas de la casa con las que comían y tocaba cucharas y me enseñó a tocar cucharas. Entonces la guitarra, luego vi fotos de mi papá tocando guitarra mientras mi mamá estaba embarazada y pues comprendí todo. Mi relación con la guitarra es una extensión más de mí. Y también es un tema espiritual, ¿sabes? Es una conexión con uno mismo. Yo hace poco le dije a mis hijos, van a empezar clases de música, y le dije, mi papá y mi mamá no me pudieron dar mejor regalo que la oportunidad de aprender a tocar un instrumento. Y me acuerdo mucho y se los conté así en la época que había racionamiento de energía, que se iba la luz. La gente no tenía nada que hacer, prendía una vela y como que contaba una historia, me parece chévere, y se acostaba a dormir. Y en esos momentos era cuando yo conectaba más con la guitarra. Es como, en serio, una conexión espiritual y es, si tú le preguntas a alguien, le decía yo a mis mellizos, ¿cuál es un sueño frustrado tuyo? Seguramente muchas personas te van a decir no poder cantar o no haber aprendido a tocar un instrumento. Y los instrumentos no quiere decir que cuando crezcas no vayas a lograr tocar un instrumento, pero obviamente, así como los idiomas, etcétera, es mucho más complejo aprender a tocar un instrumento cuando eres adulto. La plasticidad del cerebro está gestándose en la infancia, entonces es mucho más fácil comprender, aceptar los dolores, por ejemplo, de tocar la guitarra. Me acuerdo que me salían ampollas. Pero hay una relación muy rara con la guitarra porque, claro, yo veía siempre a mi papá y cuando llega la adolescencia, yo digo, bueno, yo quiero aprender a tocar guitarra. Y mi papá me consigue a una profe, pero era una profe de la tercera edad. Era una profe viejita. Y entonces yo estaba aprendiendo canciones de Enanitos Verdes y canciones, estaba escuchando pues ese tipo de canciones y quería aprenderlas a tocar y la profe llegaba a enseñarme, apaguen la luz porque van sin luz estas nochecitas. Y a mí me parecía como, yo ya adolescente, en serio cantar ese tipo de canciones, no, yo quiero cantar esas canciones de mi época, de que cantaba mi primo, que tocaba mi primo o algunos amigos que yo veía. Entonces empecé como a rechazar un poco la guitarra.
en la adolescencia, que tú como que te independizas de todo lo que te han enseñado de alguna otra manera, y empecé a rechazar la guitarra. Entonces, por un tiempo, la guitarra no fue mi mejor amiga. Y sacaba excusas, y es que me sacaba callos y me sacaba ampollas y me dolía mucho. Entonces mi papá dejó esa profe. Luego me contrató un profesor de rock. Y ese profesor de rock era ya demasiado técnico, entonces no me gustaba. Y cuando ya tenía como 14, 15 años, descubrí que mi mejor profesor era mi papá. Para todo, hasta para aprender a manejar. Porque me tenía la paciencia, porque sabía las canciones que yo me sabía también de niño, con las que crecí, que eran fáciles de tocar en la guitarra. Y así le enseñó primero a un primo. Tuve que ver yo cómo le enseñaba primero a un primo guitarra, y mi primo con eso que le enseñaba era que montaba sus canciones. Entonces aprendía música colombiana porque era lo que sabía mi papá, pero ya aprendiendo los tonos, pues aprendió a tocar las canciones que realmente quería tocar, de Poligamia, etc. Entonces entendí que mi papá era el mejor maestro y me dejé guiar. Y hoy en día agradezco mucho esto que está aquí a mi lado, porque en serio, cuando tienes problemas, cuando tienes tristezas o cuando sientes una felicidad enorme, qué bonito es poder coger una guitarra y empezar a montar una canción, a cantar algo que te hace feliz o que también te remueve diferentes emociones, la tristeza, logras manejar la ansiedad. Transitar la ansiedad con una guitarra es lo máximo, es lo máximo. Y el problema, ¿sabes qué encuentro hoy en día? Que las canciones nuevas, como todo es como urbano, la guitarrita como que no da. Entonces me he quedado con mi repertorio de siempre. Algo que me enseñó muchísimo la guitarra es la disciplina y la constancia. Como les digo, un instrumento no se aprende de un día para otro, es disciplina y constancia, y a veces duele mucho. Duele porque tienes que hacer un esfuerzo enorme, en serio, porque para poder primero independizar los dedos, independizar las manos, el ritmo acá, aquí vas haciendo los tonos, pues empieza a doler mucho porque hay que hacer mucho esfuerzo para eso. Y lograr en algún momento eso, poder tocar tu primera canción, es un esfuerzo enorme previo, que tú crees que es ya sentarte y como tú ves a los grandes músicos en los videos en mi época en MTV, pues uno veía que era muy fácil. O sea, tocar es muy fácil. Pero cuando te sientas con la guitarra y empiezas a ver que es un reto enorme, que hoy en día yo siento que no toco el nivel de guitarra que me gustaría. Y estoy dispuesto a volver a entrar a clases de guitarra, ¿sabes? No sé si tenga la voz para tocar algo. Pero es que acostado es como complejo. Acostado es difícil. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las horas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río. Así espero tu regreso a la tierra del olvido. Nunca he tocado acostado. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero. Yo me muero. Yo me muero. Oye, tocar acostado es difícil. Y cantar peor. Yo siento que si no tenemos salud mental y salud emocional,
no estamos teniendo una vida plena. No estamos viviendo al 100. Estamos dependiendo, estamos utilizando esas herramientas que cargamos desde niños en la mochila que tal vez no nos están haciendo bien, no nos estamos relacionando bien, no estamos teniendo los resultados que esperamos tener en nuestra vida. Estamos dándole un valor al éxito demasiado enorme, como que el éxito es simplemente si tengo dinero, si tengo esposa, si tengo buenas relaciones, si soy reconocido en lo que hago. Y no le damos el valor a las pequeñas cosas. Hay algo muy importante en darse cuenta. Y solamente muchas veces nos damos cuenta cuando hay un experto que nos enciende la luz en el camino. Esperamos que darnos cuenta sea como algo que ya sé, sentido común. Es obvio, pero darse cuenta, es decir, abstraerse de este ser humano, de este adulto que soy, lograr mirarnos desde las gradas o desde la barrera para poder ver a ese ser humano que soy, cómo actúo, qué hago, la manera en que me comunico. Es muy difícil no hacerlo si no entiendes que ir a terapia es de valientes. Es muy difícil no lograr identificar y darse cuenta qué queremos, hacia dónde queremos ir, si no logramos sanar y resignificar nuestro pasado. Esas heridas nos acompañan para siempre y si no hacemos un alto en el camino y logramos comprender que ir a terapia no es estar loco, sino necesitar de alguien que te encienda una luz de manera profesional y distinta y te muestre algo que tú no has sido capaz de ver, porque claro, nuestro ego nos va a decir, ¿cómo que no eres capaz? Si ya has podido con todo, ya has salido de esta, ya has salido de esta, porque vas a tener que hablar con un perfecto desconocido. Habla con tus amigos, como les dije al principio, con tus papás, busca consejo en las personas que te quieren. Pero esas personas que te quieren tienen un sesgo, hasta contigo mismo, porque te vieron crecer, porque saben también que has hecho tal vez no tan bien y las cosas que has hecho de manera maravillosa. Entonces, lo que salga de ellos para ti va a ser con una máscara indefinidamente. Indiscutiblemente es la palabra. En cambio, si tocas la puerta de una persona que estudió para comprender tu manera de pensar, tu manera de sentir, pues va a ser alguien que te va a guiar con la luz óptima que necesitas. Va a ser alguien que no tiene sesgos, va a ser alguien que no tiene prejuicios porque conoce X o Y tuyo. Va a ser alguien que realmente te va a aportar desde la ciencia y el conocimiento, desde la neurociencia, que es tan importante hoy en día. Entonces yo te invito a que seas valiente, a que abraces tu vulnerabilidad, a que la vuelvas a abrazar porque ya la tuviste cuando fuiste un niño, y a que busques en los expertos eso que tal vez aquellas personas que quieren no te dan y a veces tú mismo no te puedes dar. Y quiero que comprendan que la terapia no es de una sola sesión. Ya me senté y ya, listo, estoy listo. Resulta que el tema de la terapia es para siempre. No hay una terapia que empiece y que termine. Hay una terapia que tiene que existir siempre porque es esa luz que vuelve y se prende. Porque los humanos, nuestro ego siempre nos lleva a apagar esa luz. Entonces nos distanciamos de esa luz que se encendió y luego decimos, pero ¿cómo así? Si yo sabía para dónde iba y yo ya había comprendido qué era lo que estaba sucediendo, y volvemos a caer tal vez en los mismos problemas, en los mismos conflictos, en la misma manera de relacionarnos, de comunicarnos. Entonces por eso siempre hay que ir a terapia como ir al odontólogo. En Argentina, por ejemplo, ya lo comprendieron, la tienen clara. Una vez al mes van a hablar con una persona experta en el tema para que los guíe. Y estoy seguro que tienen una mejor salud mental y emocional. Entonces no nos dé miedo. A mí, por ejemplo, ¿qué me pasaba a mí? Yo, ¿por qué le voy a contar mi vida a alguien que no conozco?
Y además, ese inicio de contarle la vida a alguien que no conozco para que por fin me pueda dar un feedback que yo necesite. Yo necesito un feedback ya, pero me di cuenta que el feedback comienza desde el mismo conocimiento general que tienen. Porque no creas que eres el único que estás pasando por dificultades. A veces uno cree que es el único, soy la víctima. Estoy viviendo esto porque yo me lo merezco, porque nadie me ve con ni valora lo que yo hago. No, hay muchos que están pasando por eso. Y por eso hay que recurrir a los expertos. Y por eso hay que ir para atrás. Hay gente que dice para atrás ni para tomar impulso. Ojo, para atrás incluso para tomar impulso, porque es allá donde encuentras lo que te está tallando y lo que no te deja avanzar. Y lo que no te permite, siempre hablamos de ir hacia el futuro, de encaminarte, pero mejor lo que no te permite estar presente. Hoy estar aquí. Hoy sentirte pleno y hoy saber que tienes la certeza de hacia dónde quieres ir. Crecer significa abrazar cuando fuiste pequeño. Crecer significa valorar el camino por el que atravesaste. Crecer significa tener empatía con ese niño que no tenía las herramientas. Crecer significa saber que tenías unas herramientas que venían de tu pasado, incluso del pasado de nuestros ancestros, y que aunque no eres culpable, sí eres responsable. Para mí eso significa crecer. Y crecer significa que aunque hoy eres un adulto exterior, un adulto responsable, aún está ese niño interior contigo, y cuando tú lo reconoces en ti y puedes ser un niño siendo un adulto, estás creciendo. Gracias por venir.